Si quieres escuchar más producciones como esta, descarga la app de Convoy Network. Esto es La Punta del Iceberg en Convoy. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa en qué parte del mundo estén, que estén muy bien, con mucho bienestar. Voy a decir una cosa al aire porque es verdad. Desde el día 1 imaginé a la invitada que tengo hoy para que fuera parte del programa. Porque la quiero, la respeto, la admiro y además tiene una vibra. ¿Sabes qué pasa? Ahorita lo voy a presentar, pero pasa esta onda de esta famosa frase de no nos conocemos, pero nos reconocemos. 100%, sí. Porque nos conocemos de la chamba, pero en realidad digo, no es como que nos vamos a cenar y sabemos poco de nuestra vida privada, que ahorita justo vamos a entrar también a ese tema, pero nos reconocemos. Ahorita te voy a... Amen, brother. Amen. Pamela Yan. Ay, gracias, Leo. Te agradezco muchísimo que estés aquí, Pam. Yo estoy muy, muy emocionada porque lo menos que necesita el mundo es otro podcast, pero este no es cualquier podcast. Espero que no. es uno completamente nuevo y diferente. Es difícil ser diferente ya. Pero estoy muy emocionado porque vamos a tocar temas de salud mental, que es una cosa muy importante. Ahorita fuera del aire platicábamos, Pam y yo, que pues es algo de lo que se habla mucho, pero se conoce poco realmente. Y a mí me interesa mucho tocar ese tema porque además creo que la experiencia personal es lo que más ayuda a la gente y con lo que más nos podemos espejear y es lo que más nos puede llegar a ayudar. Y bueno, pues Pame, aquí tengo una bola de cosas en mi... A ver, dale, quiero ver qué apuntaste. Es interminable la lista porque esta mujer es muy fregona, la verdad. Además de ser madre de 2, hija e hijo, de ¿qué me dijiste? 8 y 5. Doménica y Emiliano, sí. 8 y 5 y bueno, esposa. Eres comunicóloga. ¿Estudiaste comunicación en la Náhuac? En la Náhuac estudié comunicación, sí. O sea, eres comunicóloga de profesión, pero también tienes maestría en desarrollo humano, maestría en programación neurolingüística. Y además, no sé si tienes especialidad o algo, pero tienes esta información también que nos vas a compartir de comunicación de crisis, que me acuerdo que lo platicamos. Sí. Hice una especialidad en comunicación en crisis y en neurociencias aplicadas a los negocios, ¿no? Que normalmente como que no entendemos cómo una cosa combina con la otra y el médico pues no te habla de la chamba y el de que sabe de chamba no te habla de temas mentales. Entonces dije, mira, yo empecé, Leo, hace muchos años también por un amor tremendo al mundo artístico y me dediqué a la música también muchísimo tiempo. A la música, eso no lo sabía. Sí. A ver, cuéntame eso. Sí, yo estuve en un grupo que son mis hermanitos y los amo y siempre los amaré, que se llama Los Leftovers. Ah, no me digas. Oh, sí. Oye, ¿por qué me estoy enterando esta? Lo estaba guardando Está para muy este mal, momento. exactamente. No, qué bueno. Yo era la vocalista de Los Leftovers. No manches. Y tuvimos la gran fortuna de compartir escenario cuando estábamos arrancando todo este rollo, pues con grandes como Sabo Romo, que también grabó unos bajos para el disco, Claro, me acuerdo de Elefante, bueno, la verdad con Poncho de Moenia, que le mando un abrazo. Gente muy linda. Fíjate, nunca nos encontramos en esa época porque pues tú estabas ¿no? O sea, en otra onda. Muy alto ahí en tu... No, para nada. No sé, en otra onda. En otra onda. Pero la verdad es que fue una época muy linda. Al final fue muy mal timing. O sea, grabamos nuestro disco con Sony, en Cosmos, con Armando Ávila, con Emilio Ávila. Estuvimos en varios escenarios esperando el mejor momento para el lanzamiento y ese momento no llegó. El disco sí salió y está en Spotify por si le da a alguien. Qué bien. Vamos a fondear con eso. Sí. Pero fue justo el momento en que Sony compra BMG. Bueno, para no ser el cuento largo, tú te lo sabes, la industria de la música que es así. Y en ese momento estaba la piratería, todo lo que da. Napster, LimeWire, no había llegado todavía iTunes, no había llegado todavía Spotify ni nada. Entonces nos dijeron, espérenos tantito. Y en el espérenos tantito dijimos, se nos está yendo la vida. Y sí fue muy duro. Y yo creo que fue uno de mis momentos más fuertes en donde realmente tuve que recoger mi autoestima del piso con espátula. ¿Qué edad tenías ahí? Ahí tendría 21 años. Ok. Uh-huh.
Y fue muy duro, ¿no? Porque como es uno de los ejemplos de cómo la mente te juega y cómo si tú no la conoces, no la conviertes en una aliada, puede irse en contra tuya. Entonces yo empecé a contarme historias de terror. No todos hemos tenido, Leo, momentos en donde te rechazan, en donde te dicen ahorita no, en donde te dicen, pues no eres tú, soy yo, Sí, ¿verdad? claro. Y en esos momentos, la historia que te cuenta sobre lo que está pasando, sobre quién eres, sobre de qué eres merecedor, sobre si eres o no suficiente, puede hacer una gran diferencia en torno a utilizar ese momento y esa experiencia como un algo que te deja, que hoy lo veo en retrospectiva y digo, no, bueno, o sea, hoy soy quien soy gracias a todo eso que aprendí, gracias a lo bailado, ahora sí, lo cantado nadie me lo quita. Exactamente. O sea, dirías que este punto fue como un parteaguas en tu vida. O sea, te Muy hizo... importante. Y es un fondo durísimo de dolor. Claro, porque fíjate que aunque yo sabía que no era, el problema no era nuestro y que la culpa no era nuestra, mi expectativa era tan grande, no sé, habían inflado tanto, teníamos tanto entusiasmo y emoción por esto que habíamos construido con tanto amor. Y cuando ya estábamos en el ya merito, nos dijeron, ¿qué crees? Que dice mi mamá que todavía no. Entonces, por más que sabíamos que no era nuestra culpa, que era un tema de timing, y esto puede ser aplicado a un montón de aspectos en la vida, ¿no? Híjole, no podíamos evitar. Y hoy lo platicamos y todos caímos en él. No soy suficiente, fue mi culpa. Seguramente todo se acabó por mí. Qué pena con los demás. No. Y ahora que lo platicamos fue como qué chistoso que todos teníamos el mismo diálogo interno. Claro. No, qué importante. Y justo ahorita lo que decía vaya, sí nos conocemos porque vino muchas veces a miembros y nos conocemos y nos quedamos muy bien. Pero lo que quiero decir con esto de no nos conocemos, pero nos reconocemos, es que pasa, entras a un lugar y ves gente y dices, ¿sabes? A mí me pasa contigo. Y fíjate que iba a entrar este tema más adelante, pero abriste con esto que me parece todavía mejor, porque generalmente las personas como tú que tienen esta luz especial que yo veo en ti, a veces la traes de nacimiento, ¿no? Que pues qué bendición, pero generalmente pasamos por algún tipo de fondo que nos hizo impulsarnos, que no quiere decir que sea necesario a fuerza en la vida. Hay gente que la pilotea muy bien sin fondo, pero no hay nadie por otro lado que no tenga momentos difíciles de dolor, de decepción, de traición, de pérdidas. Pero el momento es espantoso, pero pues mira, el resultado. Y sí, ¿y sabes qué pasa? Se te nota, o sea, es lo que quería decir. O sea, se te ve que tuviste en algún punto de la vida, que ahora ya me lo platicaste, un despertar, ¿no? Claro. ¿Sabes? Son como esto le llaman, no espiritualmente, la noche oscura del alma. Exactamente. Yo creo que al revés, esos momentos son la noche de celebración del alma, porque ahí es en donde se hunde el ego. En donde todo lo que tú creíste que eras, en donde todas las historias que te habías contado sobre ti mismo, en donde lo que creías que conocías de ti al verte al espejo o sobre tus títulos, ¿no? Porque a lo mejor te habías definido toda la vida a través de yo soy esto, porque en lugar de decir me dedico a esto, en este momento de mi vida es yo soy esto. Claro. Y yo soy papá de, y yo soy abogado, y yo soy cantante, y yo soy esposo de, y cuando de repente la pareja se va, los hijos crecen y dejan el nido, y por una cosa u otra te toca cambiar de profesión, no sabes quién eres. La famosa cachetada de realidad. Así es. Y ese es el despertar del alma. Es en el momento de carencia, y digo entre comillas porque realmente no lo es. O sea, tú te sientes carente de identidad. Sí, porque tienes una historia en tu mente que no se está cumpliendo, ¿no? Claro, pero en ese vacío es en donde existen todas las posibilidades. O sea, en ese momento en el que no te puedes definir como algo, en ese instante eres todo lo que quieras ser. Existen todas las posibilidades en ti. Así que entonces es el momento en donde debes de mirar esa situación en lugar de con miedo, mirarla con curiosidad. ¿Qué más es posible para mí? ¿En qué me puedo transformar ahora? Si ya dejé de ser aquello con lo que me había definido tanto tiempo, ahora, ¿qué puertas se van a abrir para mí? ¿Qué voy a reconocer en mí mismo? ¿Qué puertas de mi mente, de mis emociones, de mis relaciones se van a hacer presentes? ¿No? ¿Qué portales se van a abrir? Sí, hay que ver hacia adelante y lo que se va a abrir. Pero bueno, es difícil porque estás en un fondo, ¿no? Y, claro, y se vale, ¿eh? Claro. Y es parte de eso. ¿Cómo paso por ese fondo? Aunque yo sepa que eventualmente va a salir la luz y que van a venir cosas mejores, pues en ese momento ni te interesa verlo. No. ¿Cómo es la mejor manera para manejar ese fondo? Mira, ahora sí que los golpes de la vida. Ay, cálmate, Pamela. Los golpes de la vida. No, fíjate que sí, al final sí. Son golpes.
Siempre he dicho que cuando estás viviendo alguna especie de situación confrontante y difícil, que puede ser un duelo, ¿no? Y un duelo porque perdiste a una persona que amabas, o perdiste una mascota que amabas, o un trabajo que amabas, o una oportunidad, o un algo. La vida te da sorpresas, como dice la canción, sorpresa está la vida. Sorpresas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!, ¿no? Claro. Por Pero otro también lado, la vida es una tómbola, tómbola, ¿no? Eso es parte de lo que hace interesante la vida. Si fuera monótona y predecible, pues estaríamos aburridos y deprimidos. Exacto. Pero no deja de ser duro y... No deja de ser duro. Y cuando llegas a esos momentos, ahí tienes de dos. O te traumas, ¿no? Porque entonces hoy vemos a una cantidad de gente obsesionada por sanar traumas. Y mira, que yo soy terapeuta y entiendo perfecto que está increíble ir a terapia. Yo voy a terapia, tomo gente en terapia y el autoconocimiento es importantísimo, ¿no? Bien lo decía Freud, bien lo decía Jung. O sea, hay que pasar del inconsciente al consciente un montón de cosas porque si no, estas se vuelven sombras que nos acechan. O sea, más que resolver, ¿se trata de aceptarlo? ¿Integrarlo? Exactamente. Hay gente que se queda atorada tratando de sanar un trauma de su vida, cuando a veces no es necesario ir tan profundo. A veces solamente tiene que ver con reestructurar y resignificar la situación, convertir ese trauma en un maestro, o como digo, convierte al villano en maestro. Por ejemplo, te voy a contar otra anécdota. Cuéntame. Hace algunos años, todo lo que yo había ahorrado, pues de lo que no me gasté en los conciertos, porque en esa época tú te la sabes. Sí, claro. Es como, no ganas nada, pero gastas en lo que te es el camerino, ¿no? Entonces la cuenta es esta. Entonces todo lo que yo había ahorrado, no, y lo que había de chamba, porque ya llevaba mucho tiempo dedicándome a dar cursos en empresas, conferencias, asesoría, y todo lo que había ahorrado lo decidí invertir. Esto estamos hablando del 2019. Okay. Lo decido invertir en un proyecto inmobiliario que parecía muy prometedor. Okay. Reviso todos los papeles, bien asesorada, todo maravilloso. Ya por tu cara ya vi que ya sabes por dónde va la cosa. Todavía te viene pandemia para empezar. Aunque sea un buen proyecto. Te digo, no, ni siquiera. Resulta que ese proyecto, después de haberle dedicado, 2019 es cuando sale todo a la luz, pero yo ya llevaba 3 años invirtiendo cada mes una fuerte cantidad de mis ahorros para ese proyecto. Okay. Cuando de repente, pues sí, está todo varado, dijimos, ok, está bien, entonces quiero mi retorno de inversión para yo meterlo a otro lado, y pues resulta que no, mi vida, qué bueno que te divertiste haciendo estos pagos porque it's not gonna happen, ¿no? Y entonces, en esos momentos, aparte... Una gran parte de tu ahorro, pues. Sí, una muy importante, ¿no? Y cuando después cae pandemia y quédate sin chamba y sin esto. Y la persona además que nos había invitado a este proyecto era un amigo que hoy está prófugo, naturalmente. Entonces, en ese momento, Leo, yo tenía de dos. O me tiraba a llorar que no y se me ve deprimía. nada. Pues todo el mundo me decía, o sea, es que lo normal es que no estás bien, Pam. Estás demasiado tranquila. ¿No estás bien? ¿Por qué no estás agobiada? A ver, sí lloré. Sí menté madres. Pues sí me enojé. Por supuesto que sí. ¿Y sabes qué? Me enojé principalmente conmigo. Yo decía, es que no puedo ser tan idiota. O sea, ¿cómo me pudieron ver la cara? Porque eso es lo primero que pasa. No es ni siquiera contra el otro. Sí. Es una vergüenza decir, ¿cómo pudiste haber hecho eso? ¿Cómo no viste las señales? Pero después de que ya terminó este proceso de duelo, que está bien pasar por ahí, como siempre digo, nada más no atorarnos, no creérnosla y no comprárnosla. Sí, porque empieza la conmiseración, ¿no? Autocomiseración. Ay, me hicieron. Me hicieron, y entonces empiezas a convertirte en la víctima desdichada, ¿no? Entonces la primera etapa de salir de eso es reconocer que tú tuviste parte de la responsabilidad, si no es que toda. Siempre. Pues no toda, porque sí, parte. Exacto, pero siempre cualquier situación en la vida. Tú la permitiste. Por supuesto. A ver, solamente el 20% de lo que nos pasa es algo que nos sucede en contra de nuestra voluntad. Ok. Solo el 20%. El 80% restante depende de nosotros, de nuestras decisiones y de nuestra respuesta a eso que nos pasa. Wow. Entonces siempre tenemos responsabilidad absolutamente en todo. Pero podemos mirar esa responsabilidad pensando, soy un bruto, claro, no soy bueno para nada, trato de hacer una inversión y mira cómo me sale, y entonces me aviento y me revuelco en el lodo, o transformo al villano, que es en este caso esta persona, y también esta parte de mí que se equivocó, que no vio las señales. Lo transformo en un maestro. Porque si hay una cosa que no te pueden robar nunca, Leo, y es tu paz interna. En ese momento yo dije, ok, ya me quitaron todo mi dinero, pero tengo salud. Tengo
vida, tengo medios, tengo una educación, basta, tengo experiencia, tengo mucho valor que aportar. Y la vida sigue. Sí. Y esto, preferí verlo como me lo va a guardar Diosito, el universo, el cosmos un ratito, está invertido. Ahí sigue invertido. Y me va a regresar en forma de bendiciones. Y ¿sabes qué? Cada vez que yo invertía ese dinero, cada mes yo decía que este dinero regrese, esto que nos sirve de experiencia. No lo hagan. Que este dinero regrese multiplicado por 1111 bendiciones. Se me olvidó decir por 1111 pesos y bendiciones. Claro. No. Con intereses. Con intereses. Oye, las bendiciones sí me las quedé. Exacto. La verdad es que mi vida está llena de bendiciones porque decido verlas. Claro. Y hoy sigo en el proceso legal en el que tengo que estar porque vivimos en este mundo y hay que hacer lo que hay que hacer. Sí. Y esta persona tiene que pagar lo que tiene que pagar, pero yo no lo odio. Yo no tengo nada que perdonar. Claro. No, al contrario, he aprendido de inmuebles, de derecho, de leyes, tanto que pues, no hubiera querido aprender tanto, pero ahora lo sé, ¿no? Ha sido como una inversión, como si hubiera invertido ese dinero en un doctorado. En un curso, exacto. Sí, de todo se aprende. Yo siempre digo que justo es lo que estás diciendo. La vida es adversa. O sea, la adversidad se nos presenta todos los días. Depende de mí cómo la manejo y cómo le doy la vuelta, cómo la utilizo a mi favor, ¿no? Totalmente. Estás diciendo, o sea, aprendo. Sí, bueno, fatal, ya pasé por el hoyo negro, pero me queda llevarme el aprendizaje y las personas que me dañan o me obstruyen el camino que yo quiero llevar, a veces enseñan más que las que no, porque pues son tus grandes maestros. Son los maestros. Y te voy a decir una cosa para quienes crean en ángeles, ¿no? Quien diga, yo la verdad es que creo en ángeles. A ver, tú eres papá. Sí. Tú a veces, sí o no, necesitas frustrar a tus hijos para que aprendan a ser fuertes. Claro. Tú a veces les tienes que decir, no. Hazlo tú. Sí. Hazlo tú. A veces incluso los ves desesperados, que llegan al llanto, a lo mejor porque tuviste que decirles que no a algún evento o alguna situación que sabías que no era adecuada para ellos, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Lo haces porque los amas? Es difícil. Sí, claro, por ellos. ¿Lo haces porque sabes que aunque en ese momento no la van a pasar bien, en el futuro eso los va a hacer mucho más fuertes? Claro. Ok, entonces, si Dios, o aquello en lo que creamos, esta energía, esta conciencia superior, quiere lo mejor para nosotros, y existen ángeles que nos manda, ¿quién dice que esos ángeles siempre solamente nos traen? Sí, tenemos la imagen de la hada madrina, ¿no? Exacto. ¿Cómo sabemos que estas personas que aparecen para rompernos, estas personas que aparecen para mostrarnos estas partes de nosotros que no conocíamos, que nos meten en crisis, que hacen que entremos en una noche oscura del ego para despertar el alma? ¿Cómo sabemos que esas personas no son precisamente también ángeles que vienen a ayudarnos a crecer y evolucionar? Pero aquí el gran tema, Leo, es que nosotros decidimos si lo son o no. Si tú decides que no, si tú decides que esa persona en tu vida que te está lastimando, que te lastimó, que te hizo daño, es un villano, es la historia que te estás comprando y así va a ser. Pero si tú decides que es un ángel que vino a enseñarte algo y ayudarte a crecer, y tú decides abrir el regalo y la oportunidad adentro del reto, y aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo también es una realidad. Y usarlo no solamente para ti, sino para ponerlo al servicio de los demás. Lo mencionabas al principio. Y cuando estábamos platicando hace un ratito aquí afuera, me dijiste, sí, Pam, un programa, un podcast de salud mental porque hay que servir de alguna forma. Y yo creo que la vida se trata de eso. El que no sirve para servir no sirve para vivir. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto que me ha pasado puedo servirme yo de eso y luego ponerlo al servicio de los demás? De hecho, en Oriente a esto le llaman dharma. Es cuando alineas tu talento, aquello para lo que eres bueno, tu pasión, aquello que te gusta, que te genera entusiasmo, y aquello con lo que tú creciste, que tú necesitaste, de lo cual aprendiste, y lo pones al servicio de los demás. Los chamanes, algunos chamanes ponen, cuando van a hacer una ceremonia, este es un dato hermosísimo, enfrente de ellos una mesa, le llaman. En esa ofrenda o mesa ponen ciertas piedritas. Y esas piedritas representan situaciones duras por las cuales ellos tuvieron que pasar, que transformaron en aprendizaje y que ahora las ponen al servicio de los demás. Por eso las ofrendan. Cuando logramos entonces pasar
de ese aprendizaje a decir, no solo aquí hay un aprendizaje, aquí hay una oportunidad. A lo mejor aquí está mi propósito, mi misión de vida en este momento. A lo mejor en esta carencia y en este miedo y en esta inseguridad y en este dolor puedo conectar y empatizar con otras personas que se sienten igual y que estaban esperando que yo llegara para decirles por dónde. Claro. Entonces, hoy hay un montón de influencers, ¿no? Allá afuera, de gente que se lee un libro, de gente que toma un curso de 4 semanas y piensa que ya tiene la capacidad y el derecho y la autoridad moral de decirnos qué tenemos que hacer, ¿no? Y entonces yo no quiero decir que te tiene que pasar todo para poder ayudar a los demás, no. Pero sí es no solo aprender la teoría, tienes que integrarla. Claro. Y tienes que ver cómo te funciona a ti, si sí realmente te funciona a ti, hacer un cambio sustancial y si sí realmente esa misma metodología le funciona a otras personas antes de ponerlas en las redes sociales. Qué bien hablas, Pam. Lo dijiste todo perfectamente. Es que sí estábamos platicando que yo la verdad es que aquí afuera hace un ratito, la verdad es que hay 2 razones principales para emprender esta aventura llamada la punta del iceberg. Servicio y aprender yo de gente más inteligente, más experimentada, más educada, más... Y eso es de verdad, o sea, ahorita estoy aprendiendo, eso es lo que quería hacer. O sea, quien me soñaba así como estoy ahorita. Y gracias por formar parte de este sueño. Ay, no, gracias a ti. Lo sabes. Te juro que te tenía en mente desde el día 1. Estoy muy, muy emocionada porque además es un honor. No, al contrario. Es un honor y porque de las veces que he tenido la oportunidad de justo compartir con todo en otras entrevistas, siempre había algo que me llamaba mucho la atención de ti y era esa curiosidad de verdad por entender profundamente aquello que se estaba hablando, ¿no? Si no, era como, sí podemos reírnos, sí podemos echar desmadre, sí podemos divertir, pero también necesitamos dar algo de valor, ¿no? Claro. ¿Cómo le hacemos para que esto realmente sí llegue al corazón claro, de es la que luego gente? se queda desgraciadamente, bueno, hablamos de Miembros al Aire, que era... Claro, pero bueno, es un programa que está hecho para eso. Y era muy divertido y así era, pues tampoco nos podemos poner tan profundos, pero a veces se pierde la información entre tanto jajaja y caca pedo chis. Sí, porque de repente se ponía muy grave. Pero venía gente muy importante y también había mucha información importante. A mí sí, soy curioso y me gusta mucho aprender. O sea, soy inquieto y soy curioso. Pero, bueno, estábamos en el tema de tus múltiples maestrías y carreras. Bueno, volvemos un poco al principio. Te impulsó esta experiencia, pasamos por todo este proceso y descubres que lo tuyo es la comunicación y la psicología, obviamente, que siempre te apasionó, me imagino, porque todo lo que me estás contando tiene que ver con conducta humana, con desarrollo humano. Entonces te metes a estudiar comunicación. ¿Por qué escogiste comunicación de entrada? Porque y no psicología? En ese entonces yo estaba entre estudiar comunicación o volverme neuróloga de laboratorio. Híjole. De verdad, o sea, yo quería dedicarme a la investigación. Sí, pues está muy rudo. Muy rudo, mira, si soy blanca iba a acabar peor, ¿no? No, sí está muy rudo. No te veo ahí. No me ves y ahí. luego me contabas de familia de abogados, que esa era la línea, o sea, la expectativa familiar, digamos, es que fueras abogada. Totalmente. A ver, mi mamá, que es una gran abogada, también siempre ha tenido mucho interés por los temas de desarrollo humano. De hecho, ella también tiene una maestría en desarrollo humano. Okay. Y ella como que siempre desde muy chica me empezó a llevar y meter como en estos temas que además obviamente a mí me llamaban la atención. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de programación neurolingüística, que te enseña cómo la mente puede ser programable a través del lenguaje. En ese momento mi mamá me dijo, Pam, tú quieres ser conductora. Tú quieres ser actriz, tú quieres ser... Yo quería ser comediante. Luego quería ser maga. Yo quería ser la versión femenina de David Copperfield. Sí, te lo juro. Pero cómica. Pero cómica, sí. Y cantando. Es que la comedia es lo máximo. Es lo máximo. Es que es una manera muy sutil e inteligente. Es justo lo que te iba a decir, inteligente. Eso se pierde luego de vista, ¿eh? Sí. Porque queda en el pastelazo y jajaja. Y no, es un símbolo de inteligencia. O sea, manejar la vida con humor y reírte de ti mismo es reflejo de inteligencia, ¿no? Totalmente. Y además a mí me encantaba disfrazarme lo más ridícula. Yo no tengo miedo al ridículo. No. Entonces, entre más ridícula me veía, ¿no? Y entre más podía hacer reír a la gente, más lo disfrutaba. Y yo estaba muy metida en eso y, ¿no? Otro de los... Ni modo, sí lo voy a decir porque lo tengo que decir. Un ejecutivo en una empresa de televisión me dijo,
pero tú cómo, pero tú ponte una faldita y un escote y mejor conduce un programa de espectáculos o de deportes. Y dije, es que a mí no me interesa vivir ni de joder el de al lado. Ni del escote. Ni del escote. Me gusta enseñar, pero de otra forma. De otra forma, exactamente. Y yo quiero algo más relacionado con... Me dijeron, eso no vende. 2. Qué difícil. Bueno, comedia. La comedia, así fueron las palabras. La comedia déjasela a las feas. Por mi vida. Le dije, disfrázame como quieras. Yo lo que quiero es hacer reír a la gente. Que la gente necesita eso, necesita gozo. Bueno, total que son situaciones que igual lo agradezco porque al final son cosas que aprendí, que yo creía que era para llevarlas a la artisteada y no hoy. Puedo comunicar lo que para mí es relevante de una manera un poco más elocuente gracias a todas esas herramientas que tengo que pues a lo mejor pensé que iban a ser para una cosa, pero resultaron que eran para otra. O sea, el alma sabe más. Exactamente. Entonces me metí a estudiar comunicación porque en ese momento me llamaba mucho más la atención y estaba muy metida también en el tema artístico. Pero pues las cosas no se dieron fácil, Leo, y siempre era en el ya merito todo el tiempo y el ya merito todo el tiempo. Y yo creo que también cuando la vida te habla así de fuerte, hay un punto en donde tienes que elegir en dónde termina el ser machetero. ¿No? Es como de qué tan tenaz y terco debo de ser y qué tanto realmente tengo que escuchar. Sí, y también cerrar ciclos, ¿no? No te puedes quedar, todo el mundo echa esta famosa frase de no, a base de resiliencia y de estar ahí, no, y no te rindas nunca. Y no es que te rindas, pero también tienes que ser audaz para saber cuándo cerrar el ciclo y abrir otro, ¿no? Gracias. O sea, hablaste ahorita de algo que para mí es fundamental, que es la resiliencia. Y yo no estoy tan a favor de la resiliencia. Y ahorita eso es algo que me gustaría que platiquemos. Venga. Pero para poder entrar en ese tema, pues de repente yo digo, bueno, esto no se está dando tan fácil. Viene lo de la música, que sí acaba como por aventarme al piso. Y empiezo a dar clases en la universidad en la que estudié, que es la Universidad de Anáhuac. Y yo estaba dando diferentes materias. Y entonces ahí me empecé a dar cuenta, Leo, que aquello que yo estudiaba para mí, todo lo relacionado con desarrollo humano, con la mente humana, pues resulta que ese lado B a lo mejor era mi lado A, que había mucho interés, que los chavos, no solamente ellos, sino me decían, oye, pero es que mi papá le platiqué y quiere que, y aquí vino la magia, quiere que vayas a su empresa a hablarles de este tema, sobre comunicación, sobre la mente humana, sobre programación neurolingüística, sobre el lenguaje corporal. Y ahí se abrió un camino para mí que jamás me imaginé. Qué maravilla que compartas eso. Yo siempre, cuando hay conferencias o cosas o que me invitan a platicar con estudiantes o músicos que están empezando y tal, siempre les digo lo mismo. No van a encontrar lo que están imaginando a la primera, pero siempre manténganse en acción. Porque o sea, lo acabas de narrar perfectamente bien. Si yo me quedo quieto, ni va a llegar la oportunidad, ni voy a entender qué es lo que realmente quiero hacer. Pero si me pongo en marcha, en que no importa, en lo que sea. O sea, creo que quiero ser comunicador. Pues, pero trabaja en la ferretería, no importa. Claro, o sea, comunicando. Que tu tío te dé chamba y de ahí ves si te gusta y eso te va a llevar a otra cosa. O sea, el camino lo vas, como lo acabas de narrar perfectamente. O sea, te va ampliando el espectro y te va a la vez enfocando y vas desechando también lo que no te gusta. Si no tengo acción, nunca me voy a dar cuenta ni por qué estudié, ni por qué me preparé, ni por qué creía, ni por qué pensaba, o sea, no ves las oportunidades, estás ciego en la vida. Y a lo largo del camino te vas dando cuenta que lo que más soñabas no estás construido para eso tal vez, pero descubres otro lado. Otro camino. Otro camino que y ni todo lo esperabas. Lo que hiciste y todo lo que aprendiste no es una pérdida de tiempo. Yo de repente también veo a papás, es que mi hijo llevaba 3 años de carrera y ahora se quiere cambiar de carrera, hazme el favor. Todo el dinero que yo he gastado y todo el tiempo perdido, digo, ¿cómo? Todo eso que ya aprendió, nadie se lo va a quitar y le va a servir para su siguiente carrera. De acuerdo. Entonces, yo creo que ahí en donde está eso que te genera curiosidad y entusiasmo, ese es el mensaje del alma. O sea, yo creo que el alma te habla a través de la curiosidad y el entusiasmo. Entonces, a veces me pasaba que, por ejemplo, yo me metí a estudiar inteligencia emocional mientras llevaba temas de actuación o de conducción. Y de repente, ¿por qué estoy estudiando esto? ¿Por qué estoy estudiando lenguaje corporal? ¿Y por qué estoy bueno, pues claro, era obvio, porque seguramente eso me va a servir para ser una mejor comunicadora. Pero yo iba a lo que me generaba curiosidad, sea un libro, sea un curso, sea aprender lo que fuera. Y hoy lo sigo haciendo, aunque parece que no tiene sentido con lo que estoy haciendo ahora. Es como, ahora estás estudiando esto, ¿para qué? No lo sé.
Sí. pero me genera curiosidad y entusiasmo y eventualmente voy a poder ir armando las piezas del rompecabezas para comprender qué es lo que vengo a hacer a esta vida, de qué manera vengo a servir y cuál es mi misión. Y la misión puede ir cambiando de diferentes maneras en todo momento. Bien, totalmente de acuerdo. El servicio es algo que también está muy incomprendido. Creo que la gente, o sea, por ejemplo, vamos a hablar de la Madre Teresa de Calcuta, que era un ejemplo ya muy radical, porque sí vivía del servicio y se entregaba de cuerpo y alma. Pero a la gente ese tipo de servicio creen que es el único que hay. Es como, ay, si voy a ser servicial, pues no soy monja, ¿no? No soy la Madre Teresa de Calcuta. El servicio para mí es justamente lo que estamos hablando. Es algo que tal vez no lo haces consciente, pero está dentro de tu actividad y dentro de tus capacidades y talentos que le sirven a la comunidad y que al que más le sirve es a ti mismo. Porque al dar ese servicio sientes una luz y una fulfillment que dicen los americanos, que es como... Sí, plenitud. Una plenitud, exactamente, que no te lo da ninguna otra actividad. Y basta comprobarla. O sea, a mí no me crea nada. Yo no sé nada. Yo tengo este programa para aprender. 100%. Soy muy ignorante. Y yo doy cursos y conferencias para aprender. De hecho, yo me metí a dar clases en la universidad porque yo siempre deseé tener un trabajo en donde tuviera que o me pagaran por aprender. Porque yo decía, si yo soy una alumna eterna, qué fregón que me paguen por aprender. Y entonces, claro, para poder enseñar necesitas aprender todo el tiempo. Te tienes que estar actualizando constantemente. Y hay veces que te juro que cuando sí te conectas con esta intención genuina de poder aportar valor, haciendo lo que estés haciendo, un podcast, dando una conferencia, haciendo una venta, en una negociación, cuando en serio te conectas en ese momento y le hablas aquello en lo que crees y dices, permíteme ser de valor en este momento. Yo siempre cuando doy cursos de ventas les digo, la pregunta no es cómo vendo más. La pregunta no es cómo armo la mejor mercadotecnia. La pregunta no es cómo hago la mejor promoción, cómo soy mejor que mi competencia. La pregunta es, ¿cómo puedo aportar más valor? Eso. Si tú te concentras en aportar valor, ahí está el servicio. Sí. O sea, va junto con pegado. Y hay veces que de verdad, te lo juro, estoy hablando y la gente me hace una pregunta y yo estoy dando la respuesta y yo mismo escucho mi respuesta y digo, mira, sí, a mí también me ha pasado. Porque sí, Lo claro. tenía guardado ahí, pero qué bueno que me lo dije, porque sí, totalmente. Sí pasa. Sí, Es lo que procesas. Sí, lo procesas de otra forma. Estaba, queriendo te preguntar hace rato de tus libros. Yo conozco 3 libros tuyos. Sí, esos son. Feliz como lombriz, La magia de la persuasión, que ahorita te voy a preguntar de eso, y La alquimia del pensamiento, como lo diste cuando fuiste a Miembros. Yo te quería preguntar porque vi en tu información que hice mi tarea, ¿eh? Eso, ya vi. Que te dicen la maga de la persuasión. Entonces te quería preguntar, qué miedo. ¿Cuál es la diferencia entre ser persuasivo y ser manipulador? Es una muy buena pregunta. Mira, la manipulación es algo que es inherente al ser humano, ¿no? O sea, desde el primer berrinche que hiciste cuando estabas chiquito para que te compraran el dulce en el supermercado o el juguete. Y entonces dijiste, voy a hacer que mi mamá se sienta avergonzada del berrinche que voy a hacer hasta que me lo compre. Para conseguir lo que quieres. Ajá. Si te saliste con la tuya, te diste cuenta en ese momento que a través del chantaje emocional podías lograr algo. ¿Ok? Si después fuiste con tu hermana y le hiciste sentir culpable de que te rompió un juguete que era tuyo y entonces la otra, y ahora estás desdichado y eres víctima. Puedes manipular a tus papás para que la regañen y la castiguen. Claro, y la venganza. ¿viste? Entonces ahora pues te diste cuenta que a través de la culpa puedes obtener lo que quieres. Si un día no sabías qué contestar y fuiste completamente franco cuando alguien te preguntó algo y te salió el tiro por la culata y entonces acabó en una discusión, entonces de repente dijiste, no, pues yo mejor calladito me veo más bonito y aprendiste a decir mentiras piadosas o verdades a medias, ¿ok? Si te fijas, todo esto que acabo de decir son métodos manipulativos. El ser humano se va a querer salir con la suya sí o sí porque... Es natural ser manipulador. Okay. O sea, es natural porque es lo que traemos, porque es lo que información. Aprendemos de nuestras figuras de autoridad. Prueba y error, ¿no? O sea, lo aprendí desde chico, me funciona, a veces sí, a veces no, pero lo intento. Ajá. También la persuasión es natural. Lo que no es natural es que nos la enseñen nuestras figuras de autoridad porque ni ellos mismos saben hacerlo. Vivimos con figuras de autoridad dictatoriales, manipulativas, en donde es, pues si no te gusta la puerta es muy alta, muy grande y te me vas.
Aquí se hacen las cosas que yo quiero. Porque, a base de amenazas. Claro, de castigo, de infundir miedo, de generar culpas. ¿Ok? Entonces, la manipulación es, yo quiero obtener algo porque tengo objetivos. Como persona tengo objetivos y eso no tiene nada de malo. Y tengo necesidades. Y entonces, pues haya que hacer como haya que hacer. ¿No? Pues yo voy a hacer lo que tenga que hacer y entonces si te tengo que mentir, esa es la manipulación. O sea, la manipulación estoy tan enfocado en lo que yo quiero que me vale un cacahuate. Totalmente. Okay. ¿No? Y voy a usar, a ti te voy a usar. ¿Y la persuasión? La persuasión es, entiendo que hay algo que yo quiero, porque está bien querer algo. Sin embargo, también entiendo que tú no eres una cosa que puedo cosificar y manipular. Fíjate, la palabra manipular, imagínate una mano agarrando un pedazo de masa y haciéndola a tu gusto. Ajá. Tú no le preguntas a ese pedazo de masa, oye, pedazo de masa, ¿te puedo manipular? ¿No, verdad que no? Okay. No. Cuando tú utilizas a otra persona para tus propios beneficios, sin ver, sin humanizar la transacción, la negociación, la venta. Sin importarte el daño que le estés haciendo a la otra persona. Sin importarte el daño o el valor que estás realmente generando, ¿no? Entonces, por ejemplo, una venta puede ser manipulativa, puede ser persuasiva. Si solo estás vendiendo para pagar la colegiatura y estás entonces diciendo mentiras piadosas y verdades a medias, pues entonces vas a enjaretarle el producto a la otra persona, que es un riesgo enorme, porque más temprano que tarde esa persona se va a dar cuenta que lo que hizo fue un gasto y no una inversión. Y tu reputación y la de tu producto y la de la marca que representa se van a ir 3 metros bajo tierra. Entonces la manipulación al final no acaba saliendo bien. Se pierden lealtades, se pierden amistades, se pierde confianza. En cambio, la persuasión es tengo claro lo que quiero, pero me doy el tiempo para ver qué tú quieres. ¿Cómo yo, con lo que tengo, puedo aportarte valor a ti? Si yo necesito esto de ti, ¿yo qué te voy a dar? Es entender... Eso es una negociación. Es una negociación. Es encontrar un acuerdo. Es encontrar la manera en la que podemos generar un ganar-ganar, en donde ambos vamos a salir ganones con esto que estamos obteniendo. Y soy franco y pongo las cosas claras sobre la mesa. O sea, es vender una idea que le va a convenir a todos. A todos. Eso es un buen negocio. Es un buen negocio. Y te voy a decir una cosa, no estamos acostumbrados. Por ejemplo, está muy de moda, vamos a romper con un mito, el típico, pon límites. Uy, sí, a mí me cuesta trabajo. Te cuesta trabajo porque de entrada sientes que al ponerlos, no sabemos cómo hacerlo de manera asertiva. Y si yo no sé poner... que vas a caer gordo, ¿no? Exactamente. Ok, sí. Porque hay algo implícito en la palabra límite, Leo. Imagínate que en este momento, no sé, tienes un amigo que te ha estado viendo la cara o que te está diciendo cosas que te ofenden y te molestan. Y dices, hasta aquí llegué. Y estás enojado. Y el enojo aparece para decirte, Leo, tienes que poner un límite. Y entonces tú vas desde el enojo y dices, le voy a poner un límite. El límite tiende a ser manipulativo, Leo, porque tiende a pensar solo en lo que a mí me afecta, en lo que yo no quiero, en lo que yo quiero, y tú estás traspasando mis límites, entonces te voy a poner un límite. El límite es agresivo, el límite es voluntarioso y el límite es dictatorial. Ahora, fíjate la gran diferencia. Cuando tú sientes que una persona te está haciendo daño con sus omisiones, con sus actitudes, y quieres entonces no terminar con la relación, porque pues, también sería muy fácil darte la media vuelta e irte, sino quieres fortalecer la relación. Si yo llego de manera agresiva y enojado a poner un límite, ¿se va a fortalecer la relación? No. Es la chispa que prende el fuego. De hecho, muy probablemente la otra persona hasta le dé coraje y ahora menos. Y peor, sí. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Imponer límites acaba en una ruptura la mayoría de las veces. Pero si yo, desde la compasión, no desde el enojo, empiezo con un diálogo interno. Comprendo, a ver, esta persona no está en contra mía, está a favor de ella. Esta persona está haciendo lo que cree que es adecuado. Está haciendo lo mejor que puede con los recursos que tiene. Y puede tener un montón de carencias. A lo mejor está hablando o actuando desde sus miedos, desde sus inseguridades. Pero no es en contra mía. En ese momento yo puedo disociarme de tomármelo personal. Sí, eso es bien interesante. Es difícil. Hay que ponerlo en práctica, ¿no? Hay que entrenarse. Todo. Porque estamos entrenados de la otra manera. Entonces te tienes que... Pero la mente es plástica. Sí. Y nada más se trata de hacer conciencia. O sea, de entrada ahorita lo que estamos haciendo tú y yo es sembrando una nueva posibilidad. Sí. Es decirle a la gente, puedes hacer esto que siempre habías estado haciendo o existe esta otra forma, este otro caminito.
Si tú eliges este otro caminito, va a costar trabajo, como todo. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, porque no es familiar para ti. Y para redondear el tema, ¿dónde se practica eso? En la adversidad. En la adversidad, claro. Porque cuando, o sea, ya tengo la información, perfecto, ya le creí a Pame, me hace todo el sentido del mundo. Estoy listo para llevarlo a cabo. Pues ¿cuándo lo voy a llevar a cabo? Pues cuando tenga que poner un límite. Entonces se me presenta la adversidad y ahí tengo que decir, porque si me vale gorro ese momento, pues sigue mi vida igual. Me reacciono como caníbal. Y normalmente es porque me importa la persona con la que voy a hablar. Exactamente. Y tengo que tener esta conversación valiente. Hay que controlar el cavernícola y luego decir, ok, voy a practicar. No es fácil, ¿no? Es un entrenamiento mental. De entrada, constante. es que cualquier conversación hacia afuera tiene que empezar con una conversación hacia adentro. Sí. O sea, tú no puedes llegar a hablar con nadie, absolutamente nadie, para una conversación valiente o para una negociación o para una venta sin antes haberte vendido tu idea, tu argumento, tu producto a ti mismo. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿vas a ir a hablar con esa persona? Va, ¿desde dónde? Desde la ira te va a salir mal. Desde el rencor te va a salir mal. Claro. Desde la venganza de encontrar el culpable y le voy a demostrar que yo... te va a salir mal. Sí. ¿Lo vas a hacer desde la compasión? Pues no lo puedes fingir. Primero tienes que realmente tocarla. Claro. Tienes que tocar este lugar en donde me puede seguir cayendo muy gordo esto que está haciendo esta persona, pero puedo entender que no es en contra mía. Y a lo mejor no entiendo el por qué lo hace, pero comprendo que está haciendo lo mejor que puede desde los recursos que tiene. Y eso no va a hacer que yo sea permisivo. Ojo. Sí. La única gran no es justificación para que... para entonces pasivo, ¿no? Sí, pasivo. Que me pasen por encima de mí para nada. La gran diferencia es que desde ese lugar de compasión, en lugar de ir a poner un límite, voy a ir a construir un acuerdo. Y esa es la persuasión. Desde ahí tienes que partir. Desde ahí. Entonces no llego a decir, ¿por qué esto a mí no me gusta? Y yo no... A ver, espérame. Oye, noto que has estado haciendo esto. Muy probablemente, porque claro, le tienes que dar el beneficio de la duda a la otra persona. Si no eres capaz de darle el beneficio de la duda a tu pareja, a tu mejor amiga, a tu compadre, ¿por qué te sigues llevando con esa persona? Entonces, oye, ha estado pasando esto y probablemente ni siquiera te has dado cuenta que estaba pasando esto. Pero te quiero decir que a mí esto me molesta, me afecta de esta forma, de tal y tal y tal. Y quería decírtelo para que tú te des cuenta y pedirte que en lugar de esto, hagas esto. ¿Podemos hacer un acuerdo? ¿Qué necesitas tú de mí? Ojo, asumo mi responsabilidad. Bien, suena muy bien, muy bien. ¿Qué necesitas tú de mí? Claro, ¿qué puedo hacer yo posible para ayudarte a que lo logres? Y eso es un acuerdo, Leo. Y eso construye, no hay manera fortalece. Que te digan que no, porque ni estás juzgando, ni estás atacando, estás proponiendo. Así es. Entonces no ponemos límites, construimos acuerdos. Ay, qué bonito, Pame. Me encanta. No, y lo he vivido, ¿eh? Ahorita que me cuentas esto, como que me da flashback y pienso en momentos que he logrado poner límites bien puestos y la gente, sobre todo los mexicanos que queremos caerle bien a todo el mundo, de que, ay, no vaya a pensar que soy mala onda. Tenemos ese patrón de conductas de niños. Es difícil hacerlo, pero cuando lo haces bien, sorpresivamente la gente cambia para bien. O sea, es muy raro que si haces lo que dices tú, alguien reaccione mal o le vayas a caer peor a la persona. Generalmente se abren y como que te respetan más y abres completamente otro capítulo en tu relación con esa persona. En primer lugar, porque la otra persona no se siente agredida, entonces no se tiene que poner ni a la defensiva ni a la ofensiva. Propuesta y con mucha clase y con mucho... Y tú empiezas hasta justificando al otro, o sea, seguramente lo estás haciendo porque estás estresado y porque tal, por eso no me lo tomo personal. Estás diciendo, te entiendo. Nada más, oye, please, ojo, te pido esto, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese momento la otra persona se da cuenta. Es que cada vez que queremos comunicarnos con alguien más, tenemos que cuidar que los canales de comunicación se mantengan abiertos, Leo. Sí. Y esa es la persuasión. Entender que la otra persona también tiene un montón de creencias, tiene filtros internos, tiene experiencias. Tiene historial, educación, traumas. Entonces yo me tengo que acercar desde esta postura de respeto absoluto en donde puedo no estar de acuerdo contigo, pero te comprendo y te respeto. Esa es la verdadera empatía. Sí. Puedo no estar de acuerdo, pero te comprendo y te respeto. Comprender no es entender. No es sé perfecto de dónde viene lo que estás haciendo. Sí. Comprender es asumir que... aceptar. Viene de algún lugar en donde esta persona cree que es lo ideal. Entonces ahora, si esta persona está actuando desde los recursos que tiene, ¿qué recursos le están haciendo falta a esa persona que yo le pueda dar para pensar diferente? Padrísimo. Entonces no ponemos límites y tampoco somos resilientes.
Claro. Porque la resiliencia... Es una necedad, o sea, se puede convertir en necedad, ¿no? Exacto. Es que mira, la resiliencia es resistencia. La resiliencia es tú dame vida que yo aquí resisto, ¿no? Las patadas y los golpes y yo soy fuerte. Y ahorita está tan de moda la palabra resiliente, ¿no? Ya hay hasta empresas resilientes. Sí. Pero yo te propongo mejor que en lugar de resilientes seamos pronoicos. Ajá. ¿Has oído hablar de la ¿Qué pronoia? quiere decir? La pronoia, Leo, es precisamente mi recurso. La paranoia sí la conozco muy bien. La paranoia, sí la conoces. Exactamente. Entonces, la paranoia es lo contrario a la pronoia. Okay. O sea, mientras el paranoico está pensando todo lo que puede salir mal va a salir mal, el pronoico piensa, a ver, nada puede salir mal porque bien y mal son solamente conceptos, etiquetas que yo le pongo a las cosas que suceden. Fíjate, cuando algo que sucede en el presente no se asemeja a la película mental que yo me hice de cómo tenía que desenvolverse o desarrollarse una situación, automáticamente la catalogo como mala, trágica, caos, frustrante, son fracaso. Condicionamientos humanos, son historias humanas. Pero si yo me doy cuenta que eso no es más que un aprendizaje, que son caminos que tenía que recorrer para poder entender un montón de cosas que ahora entiendo a partir de ahí, pues entonces no la catalogo como mala. Simplemente me doy cuenta que no he llegado a la meta, que tengo que seguir avanzando. Entonces no hay bien y mal. Claro. No hay buenas decisiones y malas decisiones. No. Está la decisión que tomé y luego mi capacidad para convertirla en una buena decisión, la que tome. Entonces la pronoia es más bien ver las situaciones de una manera más natural, sin etiquetas humanas y tratar de sacarlo adelante lo mejor posible. Claro, o sea, sí la vas a etiquetar porque al final no podemos evitarlo, pero etiquétalo a tu favor, por amor de Dios. De manera descriptiva, no de juicio. Así es, también puede ser para que la puedas ver de forma más objetiva, pero la pronoia sí quiero que no se entienda como este optimismo iluso. Ajá, es justo lo que te iba a decir, no es optimismo. Como diría mi querido Odín, este exceso de pensamiento mágico, ¿no? Para nada. New Age. Exacto, no, o sea, la pronoia no es pensamiento mágico. Okay. Es más bien entender que a través de tu pensamiento transformas las situaciones. La pronoia se puede traducir a la víctima, vive pensando que las cosas le pasan. El pronoico le pasa a las cosas que le pasan. Es decir, yo no puedo controlar lo que está afuera, yo no puedo controlar lo que esté sucediendo, sin embargo, sí puedo controlar lo que está pasando adentro. Y la interpretación que yo le dé a esto va a ser toda la diferencia. Claro, por ejemplo, el pronoico sí vive sus emociones. O sea, tú puedes ser un pronoico y estar viviendo un duelo, como lo que platiqué, de a lo mejor me acaban de transar, no, a lo mejor tuve una pérdida, a lo mejor tuve que cerrar un proyecto y vas a vivir el dolor y vas a tocar la tristeza y todo eso sí se vale porque estamos hechos para sentir. Sin embargo, el lugar desde el cual vives ese duelo o esa incertidumbre es un lugar de fe y confianza absolutas. No en Dios, sirve sin duda, sino en ti mismo. Claro. En que en este momento a lo mejor te sientes así porque estás viendo solo una pieza de rompecabezas y no comprendes bien, pues no tiene ni pies ni cabeza, pero sabes que es una pieza de rompecabezas. Entonces la gran diferencia entre la pronoia y la resiliencia es que la resiliencia resiste y necesita que pase mucho tiempo para ver las cosas en retrospectiva y decir, ay, bueno, pues sí, no estuvo tan grave. Pues sí, pero resiste, ya. No importa lo que pase. No pase. Resisto. Ajá. Y está bien, yo resistí, pues me hice más fuerte, sí, pero el tiempo que pasó, la pasaste de la patada. Sí. ¿Cuánto tiempo no perdonaste? ¿No te perdonaste? No. La pronoia es desde el momento, es en prospectiva. Resiliencia, en retrospectiva, resistencia. Pronoia, en prospectiva, transformación. Entonces, ¿está pasando esto? Yo lo tomo, me convierto en el rey Midas, el alquimista por naturaleza, y yo tengo la capacidad de tocarlo y convertirlo en un tesoro. Sí, sacarle provecho. Entonces, no puedo entender en este momento qué es, pero ya tengo la certeza en mi corazón de que es para algo. Wow, qué interesante. Entonces dejo de preguntarme por qué a mí y empiezo a preguntarme ¿para qué a mí? ¿Para qué esto y para qué ahora? Más bien, ¿por qué me está llegando y qué voy a hacer con eso? ¿No? ¿Para qué? No, ¿para qué? Eso da para... Sí. Tengo tantas preguntas que hacerte y ya no tenemos tanto tiempo. Ya me angustié. Pero te voy a invitar muchas veces. Es que ¿para qué? Para que me vuelvas a invitar. Es correcto. No, encantado y yo, bueno, feliz de la vida. Y qué información tan importante. La verdad, cada vez que hablo contigo, salgo con una cosa de bienestar y de información y de esperanza. Eso siento. Qué lindo. Muy lindo. Es el mejor piropo porque
Creo que eso es algo que podemos hacer quienes tenemos un micrófono enfrente. Darle a la gente no solamente herramientas, sino esa esperanza de que cada día pueden encontrar una mejor versión de todo, de sí mismos, de sus conductas, de sus pensamientos, de sus herramientas, de sus recursos. Siempre hay una posibilidad más grande que lo que eres ahora. Es nada más cuestión de buscar. Totalmente de acuerdo. Para acabar, Pame, que me encantaría seguir 7 horas, pero no podemos. Tú que eres mujer exitosa, madre, esposa, ya lo dijimos, que tienes especialidades, maestrías, que además eres una bala porque estás desde cuidando a tu perro en el hospital ahorita. Yo también soy así, por eso me identifico. Estoy en 20 cosas y me gusta la adrenalina y soy inquieto, igual que tú. Como mujer, porque hay muchas mujeres que te están escuchando y te están viendo, y eres un ejemplo y eres aspiracional, ¿no? Una mujer que inspira. Ahora que está, bueno, que hablamos más, porque la salud mental pues siempre ha sido necesaria, pero no tocábamos tanto ese tema antes, ¿no? Ahora se habla más de esto. ¿Cuál crees que es el principal trastorno o padecimiento de las mujeres hoy en día con todo esto que acabo de mencionar? Porque tú lo manejas muy bien, pero la mayoría de la gente se estresa. ¿La depresión sería? Creo que son 3. Angustia y depresión. Te lo voy a decir así brevemente, creo que son 3. 1, un mal manejo del estrés. El estrés es necesario. O sea, el estrés, a ver, es eso de no te estreses. A ver, no, estás diseñado para estresarte, pero tu organismo puede con un nivel de estrés. Ese estrés saludable que te permite estar alerta, que te permite enfocarte, que te permite crecer, ¿va? Entonces el estrés está bien. Lo que no está bien es un sistema nervioso desregulado, lo cual se traduce en un distrés, que es el estrés crónico. Claro. Y es cuando en angustia y en... que hace que empieza a fallar todo el sistema. Sí. La depresión y la ansiedad, por ejemplo, también son grandes problemas hoy en día y vienen principalmente por un analfabetismo emocional. La ansiedad, por ejemplo, es natural hasta cierto punto, es una emoción primaria. Y van casi de la mano, ¿no? O sea, es raro que haya depresión sin angustia y viceversa, ¿no? Y viceversa. Y la depresión, a veces hay una depresión química que también puede venir por una tristeza crónica mantenida en el tiempo que empieza a reestructurar el cerebro, hace chiquito el hipotálamo, hace porque hay 3 razones, ¿no? O sea, o es un desbalance químico o es una situación en tu vida que hiciste crónica. Una tristeza que hiciste crónica o estás llevando malos hábitos en tu vida que también ¿no? Son 3 cosas básicamente. Sí, que puedes tener algún desbalance o, por ejemplo, la microbiota hoy se sabe que también puede generar depresión y ansiedad. Exacto. ¿No? ¿Es una cuestión clínica o es una cuestión de conducta, podemos decir? O de... Al final, sea clínico o no, lo importante es que todo tiene un trasfondo de falta de manejo de algunas situaciones, ¿no? Como dices tú, o de hábitos, o a lo mejor también puede ser ¿por qué? Porque es que yo lo heredé, sí, pero hoy sabemos de la epigenética, ¿no? Que tú, si tomas mejores decisiones en tu vida, puedes tener un gen latente que no se va a expresar porque tu abuelita y tu mamá y tu tía hayan tenido depresión, tienes por qué tenerla. Entonces, por ejemplo, en mi libro de la alquimia del pensamiento, el último capítulo, el 4, después de que te digo que el pensamiento es la clave para poder hacer alquimia en tu vida, en el 4 capítulo te digo, rómpase en caso de incendio. Porque hay cosas en donde sí, por más buena actitud que tengamos, por más ganas y voluntad que tengamos, no dependen de nosotros y necesitamos asesorarnos por un especialista. Y sabes que se vale pedir ayuda. Claro. Se vale decir, oye, no puedo salir de esa tristeza, no la sé manejar. Nadie me ha enseñado porque no nos enseñan, no somos emocionalmente inteligentes. Claro. Entonces eso reconfigura el cerebro y acaba convirtiéndose en algo patológico o un trastorno. Entonces busca ayuda no solamente cuando ya te sientes de la patada, sino, por ejemplo, entrevisté a una gran especialista en depresión y ansiedad, a la doctora Pilar, que dice, por prevención. Sí. Ve a ver a un psiquiatra somos por muy malos prevención. para la prevención en México, ¿no? Exactamente. Muy malos. Y digo, toco el tema de la mujer porque eres mujer y les puedes comunicar, pero me llama mucho la atención que vivimos en una era maravillosa donde nunca en la historia humana había habido tantas posibilidades, tanta riqueza, tanta justicia. Aunque nos quejemos de muchas cosas, vivimos en el mejor de los mundos que ha existido. Mucha libertad. Mucha libertad. Y las mujeres tienen también muchísimas cosas que antes no tenían, muchas posibilidades. Y sin embargo, veo mucha tristeza. Escucho de amigas y las ves como, o sea, tienen todo lo que querían, ¿no? Hijos, casa, esposo, carrera, pero esto mismo las mete en un pues, ¿cómo puedo decir? Un torbellino de sufrimiento.
Sí, porque no nos enseñan a balancear. Es correcto. No nos enseñan a gestionar nuestras emociones. Nos enseñan a meterlas abajo del colchón. O sea, el secreto es manejarlo, no dejarlo de vivir. Manejarlo, más no controlarlo. Ojo, no se trata de controlar tus emociones. Se trata de primero reconocerlas, entenderlas, dialogar con ellas. Todas, no hay emociones buenas y malas. Todas vienen a decirte algo de ti, algo de lo que está pasando fuera y te invitan a tomar una decisión. Entonces, si no las reconoces, si no sabes dialogar con ellas, y vienes también de una sociedad en donde las mujeres lindas no se enojan, los hombres fuertes no lloran, los hombres valientes no tienen miedo, pues ¿qué pasa? Que en el momento en el que empiezas a sentir eso, lo metes abajo del colchón. Claro. Y eso ahí está. Es la olla express. Es la olla express que acaba transformando tu cuerpo, tu sistema nervioso, tu cerebro y convirtiéndose en algo patológico. Claro. Viene mucho, y lo tengo que decir, y sí voy a hacer un comercial, de la educación. Sí. La educación tradicional, como la conocemos hoy, como te tocó a ti, como me tocó a mí. Sí. A ver, estaban haciendo lo mejor que podían con los recursos. No había que tenían, de otra, ¿no? Pero no nos enseñaron a ser. Sí. No nos enseñaron a conocernos, a aprender a gestionar todo esto que hoy se convierte en el mal del adulto. Yo que trabajo en empresas con ejecutivos, grandes directivos, gerentes, gente que es exitoso económicamente, profesionalmente, pero no tiene personalmente. ¿no? Sí. Y ahí estoy yo viendo a gente rota. Entonces me volví socia de una escuela que está rompiendo con todos esos paradigmas, que se llama Life School. No, y te voy a decir una cosa, y sí lo digo no por el hecho de, ay, ahora todos vénganse a mi escuela, ¿no? Para nada. Sí. Sino porque ahí hay una metodología que está creciendo en donde nos estamos demostrando que existen nuevas formas de permitir a un niño crecer. Nuevas formas de acercarle la información de una manera mucho más respetuosa con su proceso. En donde veo hoy la educación. Los niños llegan, se paran a las 5 de la mañana para que pase el camión a las 6, llegan a la escuela a las 7. Luego entonces están sentados todo desde los 5 años en una silla. Su organismo no está diseñado para eso. Claro que no, tiene que estar corriendo y jugando. Atrofias su cerebro y atrofias su sistema nervioso. Y luego encima llegan a la casa ¿a qué? Hacer tarea. Aprenderse de memoria el examen del lunes, el domingo que les tocaría descansar. Entonces, cuando salen estos chavitos en sexto de prepa y dicen, ok, ¿qué sigue? O de la universidad, piensan erróneamente que una vida exitosa y adecuada es así. Sí. Sin parar, sin gozar, sin cuestionarte, sin tener tiempo para conocerte. Es sí, además, como te dicen todo lo que tienes que hacer, no te dan el tiempo ni la posibilidad de conocerte ni de saber lo que tú quieres, ¿no? Hasta te dicen cómo vestirte. Exactamente. ¿No? Entonces, lo tengo que decir. Sí. Porque sí tenemos que cuestionarnos como sociedad muchísimo esto. Ya nos tardamos y mucho. Es un llamado, claro. O sea, yo quiero que el día de mañana yo me volví socia de esta escuela y de esta metodología que le está dando la vuelta al mundo. Ya estuvimos en grandes universidades de las más importantes en Columbia, Nueva York. Te lo juro, sí. Te lo juro que sí. Pero el punto aquí es, yo quiero que el día de mañana quedarme sin chamba. ¿Por qué? No quiero que me sigan tocando adultos rotos. Sí. Que yo tenga que decirles, hey, esto que estás sintiendo se llama enojo y se maneja así. Pame, gracias, mil gracias. De verdad que es una iluminación cada vez que te veo. Y si quieren oír de estos, leer más bien y aprender de estos temas y muchos otros, Feliz como lombriz, La magia de la persuasión y La alquimia del pensamiento. Y tus redes, Pame, para que te Mis sigan. Redes, estoy como Pamela Jan MX, se escribe J-E-A-N, Pamela Jan MX, y ahí sí me escriben, yo juro que les contesto. Y sí soy yo. Entonces, sí, me consta. Exacto. Escríbanme cualquier duda que tengan, porque voy a estar de verdad muy contenta y gustosa de poderles dar alguna palabra, algún curso, alguna recomendación de un libro mío o de alguien más que les pueda servir para que ustedes puedan tener una mejor calidad de vida. Y sí se puede y se vale pedir ayuda. Así que bueno, pues Leo, gracias por la oportunidad. Pame. Qué orgullo. Pues esto fue la punta del iceberg. Así es que bueno, nos vemos al siguiente. Muchas gracias, Pamela Jan, en la punta del iceberg. Si quieres escuchar más producciones como esta, descarga la app de Convoy Network.